Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Los actores tienden a tener algún comportamiento lógico en función de sus intereses, que es la supervivencia. Yo creo que en la política el instinto de supervivencia, el instinto de poder, es lo que termina dominando, y en algún momento uno termina haciendo lo que debe hacer. ¿Usted transita por Corea del Norte también, de Corea del Sur, del centro, dónde? No sé, yo no podría definirme en un lugar hoy. Sí, yo me ubiqué en algún momento en las antípodas del kirchnerismo, porque no me gustan algunos valores políticos del kirchnerismo, pero eso no me impidió nunca elogiar un montón de medidas del kirchnerismo que han sido muy importantes, desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Pero me parece que... Si hay cosas que tiene el kirchnerismo son valores, ¿eh? Valores. No, bueno, hubo cosas importantes, sobre todo en el primer gobierno de Néstor hubo cosas que... Digo, un banco, un paraíso fiscal, ese tipo de valores estoy hablando. Valores, el clearing. No, la verdad que me parece que lo que está pasando en Argentina de algún modo estaba al caer, porque era claro y era evidente, y lo veníamos diciendo, que esta era una crisis política, era una crisis netamente política que tenía que ver con el comportamiento de Cristina Kirchner. Y yo vuelvo a decir lo que dije cuando renunció Guzmán. Me parece que en la mamusca de todos aquellos que perdieron, en la crisis que se desató hace ya 45 días con la salida de 40 días con la salida de Guzmán, no, un poco menos, ¿no? Sí, porque hace 23, 24 que llegó Batakis, 30 días, Cristina fue la que más perdió. Y me parece que aun cuando los acontecimientos de hoy parecen colocarla a ella como una de las figuras clave de este gobierno, es la que más tiene para perder todavía. Y lo digo del siguiente modo. Me parece que claramente hace mucho tiempo cuando Cristina lo designa a Alberto Fernández como el hombre fuerte para dirigir el gobierno, en un gobierno de Macri que venía ya marcado por la derrota, claramente, a pesar de que repuntó mucho sobre el final, quedó muy cerca de los 10 puntos, estaba claro que el Frente de Todos recuperaría el gobierno, y en ese lugar decidió poner a Alberto Fernández. Yo en aquel momento lo definí como el albaceas. Escribí un artículo donde claramente definía el albacea, el hombre que Cristina había puesto para... El albacea es aquella figura jurídica que protege los bienes, generalmente de menores, cuando alguien fallece, hasta que llega a la mayoría de edad. A mí me parecía, yo había leído en ese momento que Cristina lo que estaba haciendo, que como en ese momento no podía ser ella la candidata ni su hijo, se iba a generar un proceso donde todo iba a confluir en que ella o Máximo iban a recuperar el poder. Aunque también existía la posibilidad de que fuera Axel Kicillof. El albacea lo único que tenía que hacer era cuidar ese poder hasta que se recuperara la potestad de alguno de estos personajes de volver a tomar desde el kirchnerismo puro el poder. Me parece que después de este tiempo donde el albaceas cometió muchísimos errores, no logró sostener el peso del poder y se lo termina devolviendo a Cristina claramente. Este es el fin del gobierno de Alberto. Alberto va a quedar en la historia de lo que queda de este gobierno como una figura institucional decorativa, quizás como es un rey, o como es un personaje político institucional de algún país europeo donde tiene algún rol parlamentario o algún diplomático, pero claramente entregó el poder, venía perdiendo mucha fuerza en el último tiempo, pero parecía que siempre intentaba jugar alguna de las últimas cartas. Sin embargo, claramente los gobernadores, Cristina Kirchner y Sergio Massa, lo vaciaron completamente de poder, y él termina claudicando, dejando este esquema novedoso para la Argentina, donde lo único que está claro es que él ya no tiene el poder. La pregunta es, ¿el poder es de Massa? ¿El poder es de Cristina? ¿Ellos van a compartir ahora el poder cuando sabemos que en el peronismo puede haber cualquier cosa menos que un poder bicéfalo, un poder con dos cabezas? Por eso yo insisto que Cristina es la que tiene que perder, porque aquí lo que viene es claramente lo que está pasando hoy y ayer en los mercados mundiales y en los mercados
locales. En el mercado mundial bajó el riesgo país notablemente, es decir, la desconfianza que generaba en el mundo el gobierno fue menguando, fue menor. Massa le da alguna tranquilidad al mundo de las finanzas, por eso que suben los bonos en Argentina, que venían cayendo mucho, subieron las acciones y también baja el riesgo país cerca de 2.400 puntos cuando llegó a estar en 3.000. No es poco porque es simbólico, recordemos, pero tiene que ver con esto, con los símbolos, con los mensajes que da la economía. Y en Argentina los mercados se tranquilizaron hasta el punto que el dólar blue bajó a menos de 300 pesos, los dólares financieros están bajando, es decir, el mercado está de algún modo logrando alguna de las pautas o las premisas que necesitaba: estabilidad, confianza y acuerdo político. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué el mercado actúa así? ¿Conoce algo que nosotros conocemos, no conocemos, el resto de los mortales, los ciudadanos de pie? No, infiere mucho como nosotros, pero sabe que Massa siempre circula por esa amplia avenida del medio y que él está decidido a ser un candidato presidencial. Y en este país, para ser un candidato, tenés que tener un gran apoyo del establishment, de los poderes, de lo que el kirchnerismo llamaría los poderes concentrados. Y no es casualidad que haya llamado a los 10, 15 principales empresarios del país, que los sectores medios lo hayan apoyado, que los medios de comunicación hayan sido relativamente complacientes. Quizás las redes sociales fueron los más en su anonimato y en la agudeza de la masividad, volvieron a pegarle o a colocarlo con el estigma de panqueque y poner su carnet de la UCD y bueno, todo lo que sabemos de Massa, y a reiterar hasta el hartazgo el discurso donde decía que iba a llevar preso al jockey de la Cámpora. Pero en definitiva la política es dinámica, los argentinos nos olvidamos de todo y hoy es el hombre fuerte que tiene que decidir qué hacer. Y él sabe mejor que nadie que tiene que hacer un ajuste fiscal muy fuerte. Hacer un ajuste fiscal significa dejar de ser tibios y contradictorios como lo fuimos hasta ahora, donde a la mañana la ministra Batakis anunciaba un ajuste y por la tarde se sumaban centenares de empleos públicos al Estado, donde iba a Estados Unidos a hacer una cosa y en Argentina pasaba a otra. Por algo pide el poder, la suma del poder público, por algo pide Banco Central, Agricultura, por algo pide Ministerio de Producción, por algo pide AFIP, por algo pide la concentración de las decisiones económicas, por algo pide las cuentas del Estado, que ya había pedido la ministra Silvina Batakis, y por algo es hoy quien concentra, como alguna vez lo hizo Domingo Felipe Cavallo, el poder total de las decisiones económicas. Y ante esto lo encuentra políticamente muy cerca de Máximo Kirchner, muy cerca de algunos sectores, aunque no es el hombre que hubiese querido el kirchnerismo poner en este momento, aliado a las decisiones de Máximo Kirchner, que seguramente influyó mucho en esto y que también misteriosamente se mantiene en silencio, y a Cristina Kirchner, que tendrá que salir ahora a apoyar medidas económicas de las que siempre se ha manifestado en contra. Argentina va, sin dudas, a un esquema de contracción fiscal, de una suba mayor de tasa quizás, un control de cambio mucho más fuerte. Digamos que el ajuste hay que hacerlo sí o sí. Hay que hacerlo sí o sí, porque Bien. si no lo hace la política, lo hace el mercado. Bien. Y hemos llegado a un punto donde no se sostiene. Y Massa lo sabe, porque es viernes. Y Massa lo sabe. Y me parece que en este esquema, él ahora está esperando el martes, que tiene que esperar que el Congreso administre la salida como presidente de la Cámara, que nombre un sucesor, que lo acepte como ministro de Economía, y el día miércoles seguramente anunciará las principales medidas y el equipo que lo acompañará. Aunque no va a haber muchos cambios más, lo que queda claro es que Alberto ha perdido a sus principales pilares, y ojo que no pierda todavía más. Perdió a Gustavo Vélez, como decíamos ayer, el secretario de Planificación Económica, un hombre de estricta confianza que manejaba las relaciones con el mundo financiero internacional. La vocera seguramente, Silvina Cerruti, no tiene ya lugar en este esquema nuevo de Sergio Massa, y habría que ver de lo poquito que le está quedando adentro si se mantiene o no a su alrededor para administrar este rol figurativo que tendrá de aquí
al final de la gestión. La pregunta es, y que usted me hacía al momento, ¿sabemos algo para el miércoles? No, no sabemos nada para el miércoles, nadie sabe. Pero se infiere. Se infiere porque Massa llega a lograr esta confianza en los mercados, porque hay una presunción de los mercados de lo que él va a hacer. Y él va a tener que necesariamente enfrentarse a sectores del Instituto Patria, que buscan una expansión del gasto, va a tener que enfrentarse a sectores sociales que piden ampliar los planes, a incrementar el gasto público, y vamos a un ajuste ortodoxo, ajuste clásico, el viejo ajuste que hubiese hecho Alemán, Cavallo, y todos aquellos que el kirchnerismo fustiga por neoliberales, vendepatrias y payos y todo lo demás. No les queda otra. La pregunta del millón, y termino con esto, Jorge, sigue siendo la misma que yo me vengo haciendo hace 3 meses atrás, la que hizo que cayera Martín Guzmán, la que hizo que el acuerdo con el fondo sea muy vulnerable, la que hizo que Bataki sea una figura que nunca pudo hacer pie en el barro de la política del Frente para Todos, y no es otra que ¿apoyará Cristina Kirchner las medidas que anuncie Massa el miércoles? ¿O seguirá apostando a mantenerse con un discurso outsider más cercano a un pensamiento doctrinario de izquierda y que le permita mantener el cada vez menor caudal de votos que tiene, que seguramente hoy ya anda entre el 15 y el 20%? Hasta que no respondamos esa pregunta, Argentina va a tener que encontrar poder político por otro lado. Por eso Massa se arma, se fortalece con los gobernadores, porque se mantiene a Julio Mansur, que es el jefe de gabinete, que es un hombre de los gobernadores, y me parece que va a buscar en la oposición, por su muy buena relación que tiene con Macri, con Larreta, con algunos hombres del radicalismo, con Morales, con Cornejo, más el espacio que le brindan los gobernadores, la fortaleza que seguramente no va a encontrar en el kirchnerismo duro y puro.